Hola, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí llega Átomos y Bits. Esta semana os vamos a contar, como de costumbre, todas las novedades de la ciencia, la innovación, la tecnología y todo aquello que nos interesa en el día a día de este fabuloso mundo que nos trae sorpresas cada jornada. Sorpresas como, por ejemplo, las curiosidades de conocer cuáles son las tabletas Lenovo más vendidas en España. Pues os lo voy a decir. La Mix 320, que por cierto, ahora la tienes en oferta y puedes ahorrar hasta un 7%. También tienes el ThinkPad X1 de tableta y la Mix 720, también con un 7% de descuento para que puedas disfrutar de todas las ventajas que ofrece Lenovo, tecnología de leyenda. ¿Por qué hablamos tanto de Lenovo? Pues porque Lenovo nos acompaña en Átomos y Bits haciendo posible este programa en el que podemos contaros, entre otras muchas cosas, cómo funciona nuestro mundo desde el punto de vista científico. Para eso tenemos a José Manuel Nieves en nuestro programa. Saludos cordiales. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Esteban Novillo en la realización técnica y tenemos a Pedro Pablo May, que es un señor que pasa por aquí de vez en cuando también aquí en el micrófono. Pero comencemos ya, sin mayor dilación, porque hoy tenemos, como siempre, temas muy interesantes, el primero de los cuales pues nos va a llevar a un viaje más que en el espacio, en el tiempo. ¿Somos los hijos y herederos de una civilización alienígena anterior a la nuestra? Cuéntanos, José Manuel. No es esa la pregunta. ¿Ah, no? Vaya, por Dios. Te ha quedado muy bien. Acabas de arruinar. Te ha quedado muy chula, pero no. Yo pensaba que eran doctores no es que Spock. nosotros seamos los herederos. La única forma de vida que conocemos son las que hay en la Tierra. Es en la Tierra. Y como hemos dicho muchas veces, da igual que seas una bacteria, un elefante o un ser humano, se basa exactamente en los mismos principios, ¿vale? La cuestión es que llevamos mucho tiempo ya, décadas, buscando vida fuera de la Tierra. Los lugares que tenemos más a mano, evidentemente, están dentro de nuestro sistema solar, pero también estamos haciendo ya nuestros pinitos con exoplanetas fuera del sistema solar, de los cuales ya se conocen cerca de 4.000. Entonces, una pregunta muy lícita desde el punto de vista científico es: ¿hubo vida en el sistema solar en algún momento o incluso la sigue habiendo ahora mismo? Podemos decir que la respuesta a esta pregunta es casi lo que ya es la razón de ser de agencias espaciales como la NASA, cuyo mayor número de misiones, de las más costosas y de las más trabajosas de hacer, están destinadas precisamente a responder a esa pregunta. Ahí llevamos ya 47, si no me equivoco, ya misiones a Marte. Y el objetivo último es ver si en ese planeta hermano nuestro, en algún momento hubo alguna forma de vida o si incluso la puede seguir habiendo. Luego llegó la gran sorpresa de las lunas heladas de los planetas gigantes de Saturno y de Júpiter, pues como son Encelado, como son Titán, como son Europa, como es Ganímedes, que se vio que tienen unas cortezas de hielo importantes debajo de las cuales hay océanos de agua líquida, en un lugar donde no se pensaba. Y entonces se plantea, ¿hay formas de vida allí? Pero claro, la historia del sistema solar es muy larga. Tenemos ya 5.000 millones de años de historia como sistema, como club, ¿no? Que es mucho. Y la vida en la Tierra se desarrolló muy al principio, pero ha habido el tiempo suficiente para que antes de que llegara nuestra forma de vida, nuestra civilización, en algún lugar que no tiene por qué ser en la Tierra, puede ser en cualquier otro planeta, en cualquier otra luna, en cualquier otro sitio del sistema solar. Ya hemos visto que hay muchos candidatos también ahora para buscar vida presente o pasada. Ha habido tiempo suficiente para que incluso se hubiera desarrollado una civilización tecnológica. Tiempo ha habido. Condiciones sabemos que también las ha habido en otros planetas que no son la Tierra. No quiere decir que esos sean que nosotros procedamos de, no necesariamente, por lo menos. Puede ser, imagínate, me invento un escenario, puede ser, sabemos que Marte hace 2.000 millones de años pues tenía océanos, tenía mares, tenía... Me están conectando desde Marte. Me están conectando desde Marte y lo vamos a solucionar ahora mismo. Sí. Bueno, sabemos que Marte hace 2.000 millones de años tenía condiciones, por lo menos condiciones para la vida con agua líquida. Sabemos que Venus, incluso antes, que ahora es un infierno, 450 grados, una atmósfera que está hecha de CO2 y ácido sulfúrico, un auténtico infierno. Pero sabemos que hubo un tiempo en el que también tuvo agua líquida y a lo mejor
resulta que tuvo vida. ¿Hasta dónde se desarrolló esa vida si es que la hubo? Entonces, una pregunta muy lícita es preguntar si efectivamente pudo haber alguna otra forma de vida inteligente antes de que nosotros llegáramos a existir, ¿no? Claro, hay un científico, un astrofísico de los importantes que se llama Jason Wright, que lleva mucho tiempo diciendo eso. Dice, estamos obsesionados por buscar vida, pero todos los esfuerzos que estamos haciendo en todas las agencias espaciales, en todas partes, todas las misiones, es para buscar vida microbiana, no inteligente. Es decir, presente o pasada. Un fósil de una bacteria ya sería, en Marte, imagínate, ya sería... ¿Hay fósiles de bacterias? Hombre, pueden fosilizar, evidentemente. Claro, aquí en la Tierra las hay. Se han encontrado bacterias estromatolitos, por ejemplo, de hace casi 4.000 millones de años. Están fosilizados, no están ahí para decir, estoy aquí. Bueno, pues simplemente un fósil de bacteria en Marte sería una notición ya de estos abrumadores. Pues dice, ¿no sería más fácil buscar, según manteniendo la hipótesis de que ha podido desarrollarse alguna otra forma de vida inteligente, incluso tecnológica, buscar signos de esas civilizaciones? Sería más sencillo encontrar una megaestructura hecha por una especie que nos precedió en el mismo sistema solar hace 3.000 millones de años y que ya por supuesto no existe. Sería mucho más sencillo encontrar eso que seguir buscando bacterias en otros planetas, ¿no? Cosa que es mucho más trabajosa. Bueno, es un planteamiento. Entonces, según el razonamiento de Wright, si pudo existir alguna civilización, evidentemente tuvo que dejar de existir, se tuvo que extinguir. ¿Por qué se extinguiría una civilización? Bueno, pues no hay más que mirar a la nuestra para saber que puede ser por una causa natural o por una causa de la propia actividad de la civilización. Véase cambio climático, por ejemplo, o un efecto invernadero o lo que sea en el sitio que sea, o incluso una guerra, ¿por qué no? Pues una guerra que acaba con todo, ¿no? Pues alcanzan un nivel tecnológico, se empiezan a meter pepinazos y acaban todos con todos. Bueno, pues es un escenario. O pues una caída de un meteorito o algo así. Pero si le damos una vuelta más a la hipótesis y que suponemos que esa hipotética forma de vida anterior a nosotros alcanzó la tecnología espacial, es decir, era capaz de moverse por el espacio, entonces la simple caída de un meteorito en un planeta pues no habría terminado con toda la especie, habría habido supervivientes. ¿Por qué se habrían extinguido? Bueno, pues a lo mejor las colonias hipotéticas que hubieran podido tener, pues a lo mejor no eran del todo autosuficientes y al morir la madre patria pues acabaron muriendo también. O es posible que el fenómeno natural, en lugar de ser un simple meteorito, fuera una oleada de cometas de alcance que alcanzó a todos los mundos del sistema solar. Sabemos que eso ha pasado. El gran bombardeo, ese famoso que hemos hablado otras veces, de hace 3.000 o 4.000 millones de años, donde todos los cuerpos aún guardan las cicatrices, no hay más que mirar cómo están los planetas, de un intensísimo bombardeo de cometas en todas partes. Bueno, también eso pudo ser. O simplemente el estallido de una supernova, de una estrella cercana, acuérdate que una vez hablamos de un estudio que decía que a 25 años luz es la distancia de seguridad. Cualquier estrella que explote en forma de supernova más cerca de esa distancia, 20-25 años luz, acabaría con toda la vida en la Tierra porque arrasaría, o sea, esterilizaría la superficie. O una tormenta solar gigantesca que hubiera barrido las atmósferas, algo muy gordo. Bueno, pero aún así, sería posible encontrar. Y claro, la cuestión es ¿dónde lo buscamos eso? Entonces, este investigador dice cuáles son los mundos más probables. Por ejemplo, Venus, descartado. Ya sabemos que es posible que haya sido en Venus, pero todos los sucesos que hay en Venus, que ha sucedido ahí, incluido... Han destruido todo, ¿no? Han destruido todo, cualquier evidencia fuera. Incluso en la Tierra, imagínate, si ahora mismo... si nuestra civilización hubiera sido hace 2.000 millones de años y alguien llegara a la Tierra hoy,
la actividad de las placas tectónicas, la erosión, habría borrado cualquier rastro de civilización. Sería imposible encontrar restos nuestros si nosotros hubiéramos tenido solo unos cuantos millones de años atrás. Esa serie de la BBC, que es muy impactante, la de El mundo sin nosotros, ¿no? Que lo reduce a siglos. O sea, en cuestión de 200 años no se ve nada. Se borran las cosas, claro. Por eso es un poco difícil encontrar porque algo el así, planeta sigue su curso, con o sin los microbios que hay en su superficie, ¿no? Que somos nosotros. Bueno, entonces, volviendo al razonamiento, ¿cuáles serían las posibilidades? Bueno, pues los mundos, entre comillas, eternos, o los que menos están sujetos a variaciones, como por ejemplo puede ser Marte. Marte es un buen mundo. Imagínate que esa civilización hubiera surgido o simplemente hubiera colonizado Marte, pues es probable que en algún lugar de su superficie o de su subsuelo pues podamos encontrar algún artefacto que todavía hubiera sobrevivido a la noche de los tiempos. Lo mismo pasaría en la Luna y lo mismo pasaría en los cuerpos del sistema solar externo, más allá del cinturón de Kuiper, que es ese cinturón, como es uno de los anillos de asteroides que rodean todo el sistema solar. No estaría mal si nosotros tuviéramos esa capacidad, probablemente pondríamos una especie de faros o de guías en esos mundos externos para ir marcando determinadas rutas o esas cosas. Si existieran y si hubieran existido, es posible encontrarlas si las buscas. Claro, si sigues buscando bacterias con la cabeza agachada al suelo en lugar de mirar un poco hacia arriba, pues es muy complicado. Bueno, pero ha habido polémicas con el tema de Marte, ¿no? La famosa cara marciana, los famosos... Bueno, la cara marciana ya se demostró que era un efecto maravilloso, por cierto, de la luz. Estamos hablando de la cara que parecía un paje, con su melenita y todo, y con los ojos, y con una lágrima cayendo, bueno, una cosa... Yo de la NASA no me fío mucho, ¿eh? No, pero bueno, no hay más que mirar, se sobrevoló la zona donde está esa cara que tenía 2 kilómetros, y además estaba cerca de una serie de estructuras que se antojaban como piramidales. Sí. Entonces parecía como una enorme esfinge de 2 kilómetros hecha en Marte, al lado de unas pirámides. Pues imagínate toda la ufología que todavía dura, inmediatamente se desató. Pero la realidad es la realidad. Se sobrevoló la misma zona y esa misma colina, que no es más que eso, en tiempos mucho más recientes y con naves mucho más recientes, porque aquella imagen era de una sola pasada de una nave. Y no hay nada de todo eso, es decir, las condiciones de la luz, el ángulo, tal, pues dieron esa pareidolia de esa imagen que nosotros quisimos ver, que era un rostro humano, pero que en realidad, si lo ves desde otro ángulo o si lo ves simplemente con otra luz, hay muchas imágenes, ves que no hay ninguna estructura ahí. Incluso han hecho imágenes por radar y para comprobar si esa colina de alguna manera había sido manipulada de forma artificial, y el resultado es que no, es una cosa perfectamente natural. Y nos mantuvo la ilusión durante unas décadas, a unos más que a otros, por cierto, y eso ya se acabó. Pero no es descartable que en algún sitio, dado que tiempo ha habido, dado que la vida ha aprendido en este sistema solar, pues no resulta descabellada esa hipótesis, y según este investigador Jason Wright, es tan poco descabellada que merecería la pena por lo menos dedicar algún esfuerzo, cosa que no se está haciendo. Podríamos reconocerlo. Imagínate el asteroide este que pasó por el sistema solar, que venía de fuera. Oumuamua. Mismo. Imagínate que es una obra de arte de una civilización que tiene unos cánones de belleza absolutamente distintos de los nuestros y que se dedica a lanzar asteroides tallados. Pero para nosotros... Sabes que nosotros vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Ya hay uno que se llama Bright Star o Lion Star, sí, que se va a lanzar dentro de poco. Yo creo que hablamos en alguna ocasión, sí, que es una iniciativa privada y que se va a ver desde todo el mundo. Sí, pero la idea es, ¿podríamos reconocer nosotros tecnología extranjera, alienígena? A lo mejor no, pero sí podríamos reconocer, sí podríamos distinguir cualquier tipo de estructura artificial de una natural, porque los procesos naturales sí los conocemos, y aunque no seamos capaces de reconocer qué diantres es ni para qué sirve, sí podríamos llegar a saber que eso no lo ha hecho la naturaleza, o sea, que no es un fenómeno geológico normal. Por ejemplo, imagínate pues que hayan socavado una montaña entera y hayan construido ahí no sé qué tipo de estructuras, tengan la forma que tengan. Podemos ver si esa especie de artefacto resulta
natural o no. Eso sí lo podemos ver. Un día tendríamos que hablar del hexágono este de Saturno, que a mí me tiene fascinado. Bueno, es una forma, es una maravilla buscarlo en internet, poner hexágono Saturno y veis que el polo norte de Saturno es un hexágono perfecto, o sea, pero un hexágono de varios cientos de kilómetros de profundidad. Son nubes, es una formación nubosa, es una formación tormentosa que se da en el polo. Y tiene esa curiosa forma, pero también es un fenómeno natural. Eso sí, espectacular. Además, para cazarlo hubo que esperar 60 y tantos años, porque la primera nave que vio eso fueron las sondas Viking, las sondas Voyager, que de paso por Saturno, las sondas Voyager siguen viajando ahora mismo y están saliendo del sistema solar, ¿no? Pero cuando lo vieron, pues claro, Saturno estaba en un ángulo con respecto al Sol que se veía eso, pero que en su perihelio. Pero claro, como Saturno gira tan lentamente, pues el perihelio es cada 60 y tantos años. Hubo que esperar a que el Sol volviera a iluminar el Polo Norte para enviar otra nave a mirar el mismo sitio, porque si no estaba sumergido en la oscuridad. La descubrieron las Voyager. No sabía, sí, esas son las primeras imágenes que tenemos. Una cosa preciosa también. Un día hablamos de ellos. Muy bien, pues se nos va el tiempo, como siempre, y no queremos dejar de hablar de otro asunto que es absolutamente fascinante, porque estamos construyendo una máquina aquí en Átomos y Bits para cambiar de dimensiones alegremente. Como somos exploradores del universo, queremos acercarnos a la cuarta dimensión. Y hete aquí que nos encontramos con que ya se ha encontrado el primer indicio, la primera sospecha de esa cuarta dimensión en un laboratorio que nos va a venir muy bien para la máquina que estamos construyendo. Sí, imaginémonos, claro, esto es muy abstracto. Es muy abstracto, pero efectivamente, lo que han hecho no uno, sino dos grupos de investigadores independientes, de forma independiente, uno en Suiza y otro en Estados Unidos, es idear un sistema para observar acontecimientos que tienen lugar en una dimensión superior a la nuestra. Tócate las narices, lo que acabo de decir. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, en el universo en el que vivimos, tiene sentido porque en tres dimensiones, solamente en tres, que son izquierda, derecha, arriba y abajo y delante y detrás. Y una dimensión temporal. Punto y pelota. No sabemos, no podemos hacer nada más. Todo cobra sentido ahí. Sin embargo, las matemáticas y la física no están de acuerdo con eso, con esas cifras. Y en las ecuaciones tienden a salir soluciones que implican la existencia de más dimensiones. Por ejemplo, hay muchos físicos que creen que la realidad espacial en realidad no tiene tres dimensiones, sino que tiene como mínimo cuatro. Como mínimo cuatro. ¿Cuál sería la cuarta? Y hay teorías, como la teoría de cuerdas, que empuja el número de dimensiones posibles a 11. Que se habrían manifestado en los primeros instantes del universo cuando las condiciones eran distintas y podían manifestarse, y ahora solamente quedarían estas tres y las otras estarían, digamos que congeladas o enrolladas, ¿no? Como el agua se congela en hielo y parece otra cosa distinta, pero resulta que es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las dimensiones espaciales, esta cuarta dimensión. Tú imagínate que somos criaturas de dos dimensiones, bidimensionales, es decir, que tenemos izquierda y derecha, conceptos de izquierda y derecha y de delante y detrás, pero no tenemos el arriba y abajo. ¿Cómo veríamos un cubo, que es un objeto tridimensional? No tendríamos forma de percibir el cubo, pero la proyección del cubo de tres dimensiones sobre una superficie bidimensional, véase una hoja de papel, es un cuadrado. Entonces nosotros veríamos esa sombra en dos dimensiones de un objeto que en realidad tiene tres, pero que no podemos percibir. Es verdad que estudiando esa sombra, estudiando ese cuadrado sobre un papel, podemos intuir algunas de las propiedades del cubo. Podemos teorizarlo, no lo podemos percibir, porque no disponemos de esa dimensión, de esa tercera dimensión. Bueno, pues si seguimos el razonamiento para arriba, ¿por qué no el cubo no es una sombra también, una proyección tridimensional de un objeto que en realidad tiene cuatro? O lo que llamaríamos un hipercubo. Podría ser perfectamente. Entonces, de la misma manera que un ser de dos dimensiones no podría percibir el cubo y percibiría la sombra del cubo en su realidad dimensional, que es un cuadrado, se ha caído el cubo, un cuadrado plano, pues de la misma manera nosotros podríamos pensar que el cubo es una sombra de un objeto de cuatro dimensiones en nuestro mundo dimensional. Claro, una cosa es decirlo, otra cosa es llevarte eso al laboratorio y hacer una demostración de que eso es así, y no solamente, de qué procesos. Entonces, claro, los científicos en los dos lugares, ¿qué es lo que han hecho? Vamos a buscar sombras
sombras de sucesos que están teniendo lugar en una cuarta dimensión y vamos a buscar esas sombras, esas proyecciones tridimensionales en nuestro mundo de 3 dimensiones, que es el único al que tenemos acceso. Y lo han hecho. Lo han hecho 2 equipos diferentes, uno en Suiza y uno en Estados Unidos. Evidentemente no es tan sencillo como el tema del cubo que proyecta un cuadrado. Han tenido que irse al mundo cuántico, al terreno de las partículas. Y en concreto a un efecto que se llama efecto Hall, que es una cosa compleja. El efecto Hall afecta a las partículas eléctricas en nuestro mundo, aquí, a las partículas eléctricas cuando se mueven dentro de un campo magnético. Entonces desvía esas partículas con unos ángulos muy especiales. Pero el efecto Hall cuántico, que es una réplica de esto, pero en el mundo cuántico, se sabe que el efecto Hall cuántico solamente funciona en 2 dimensiones. En la tercera dimensión no funciona, pero hay muchos cálculos que indican que sí funciona en la cuarta, en la hipotética cuarta dimensión. Pasaría de la segunda a la cuarta. Claro, exactamente. O sea, no funcionaría en esta de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, pero sí funciona, que se sabe, es una cosa bidimensional, pero que también funcionaría, porque los cálculos indican que eso sería posible, en una cuarta. Entonces se trata de... El objeto de los experimentos es captar esa sombra de ese efecto concreto, esa sombra en nuestro mundo de 3 dimensiones de un acontecimiento que está teniendo lugar en una dimensión superior, que sería la cuarta dimensión. Y lo han conseguido. Lo han conseguido porque exactamente lo que las teorías predicen en que se movería, cómo sería ese efecto Hall, ha sido percibido no en uno, sino en 2 laboratorios con 2 técnicas diferentes. ¿Eso quiere decir que ahora de repente vamos a poder ir a la cuarta dimensión? No. Eso es una evidencia más de que la realidad en la que vivimos, la realidad espacial, tiene más dimensiones de las que nosotros percibimos, o de las que están, digámoslo así, desenrolladas en el universo, en nuestro universo. Pero que de la misma manera que aquí, en la Tierra, aquí y ahora, existen criaturas bidimensionales, hay unos insectos, por ejemplo, unas chinches, que son muy planas y que no tienen, son planitas, las hemos visto de estas que son como chinches súper planas y que se mueven arrastrándose por el suelo. Bueno, pues estas criaturas han visto que no tienen el concepto de la tercera dimensión, la altura, no la tienen. Entonces, para encerrar en una jaula permanente a una de estos insectos, lo único que tienes que hacer es colocarla encima de una mesa y poner 4 hojas de papel a su alrededor y dejarla en el cuadrado, encerrada. Tan pequeña es que no pasa ni el No, papel. No es que sea tan pequeña, es que llega al borde del papel y su mundo se acaba, vuelve. Y se choca con el otro borde del papel y su mundo se acaba, vuelve. Y tú, que estás desde arriba, en la dimensión que ella no tiene, lo único que haces es mirarla diciendo, mira qué bicho más tonto, levanta la patita, te subes al papel y eres libre. Bueno, pero en su cerebro diminuto no está esa dimensión, con lo cual no puede. Pues imaginémonos unos hipotéticos seres en la cuarta dimensión mirándonos y diciendo, pero qué tontos sois, levantar esa patita y estaréis en un mundo de más dimensiones del que tenéis, pero no podemos saber ni qué patita es esa, ni dónde está, ni nuestros cerebros, ni nuestra realidad cotidiana, ni universal está construida para eso. Esto siempre he dicho yo, que somos una teleserie de los de la cuarta dimensión. Nuestra vida es una teleserie para los de la cuarta dimensión y así nos va. Pero es bonito, es muy bonito. De todas formas, esto no tiene ninguna aplicación práctica. Claro. No, o sea, ni siquiera los propios investigadores se atreven a imaginar qué aplicación práctica podría tener esto, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. O sea, te he contado otras veces la demostración que hizo Faraday de su invento, que era la electricidad. Sí. O sea, en el Senado de los Estados Unidos, para los que no lo sepan, lo vuelvo a contar, pues el señor Faraday, que ahora mismo todo el mundo ha escuchado ese nombre en algún tal, pues hizo una máquina que, haciendo atravesar una corriente eléctrica, era capaz, apretando un botón, de encender una bombilla. Y claro, se fue con su artefacto al Senado de los Estados Unidos. Se lo enseñó a los senadores, pero claro, uno de ellos les preguntó, ¿y esto para qué demonios sirve? Y Faraday, se dice, que le contestó, dice, no tengo ni la menor idea,
pero seguro que en algún momento cobraréis impuestos por ello. Claro. Y ese algo es la electricidad. O sea, ahora mismo farolas en las calles, en las casas, y cobran impuestos por ello. Y cobran impuestos y muy caros. Muy caros, sí, señor. Bueno, no sé, yo de todas formas con este tipo de experimentos al final seguimos dando vueltas al tema de la física teórica más que otra cosa. Servirá para desarrollar la teoría de cuerdas también. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la física teórica, con las matemáticas asociadas a ella, es lo más cercano que tenemos a la creación. Es decir, con nuestro cerebrito diminuto hemos conseguido, de chinche, hemos conseguido abarcar una realidad que nos supera muchísimo, nos supera enormemente, tanto en tamaño como en complejidad, e incluso cuando estamos hablando del tiempo, del origen del tiempo, de cómo se forma. O sea, tenemos algo, ese algo que está dentro de nuestro cerebro, nos permite hacernos preguntas como esta, y utilizando la imaginación y mucho trabajo, resulta que nos estamos acercando pasito a pasito a cosas para las cuales incluso no estamos diseñados para entender. Pero nos acercamos gracias a nuestra capacidad de razonamiento abstracto. Nosotros no lo podemos percibir, pero en las ecuaciones, que son un producto humano, en los cálculos, que son un producto humano, en el idioma de la naturaleza, estamos aprendiendo a hablar ese idioma tan bien que somos capaces de expresar cosas, incluso si están más allá de nuestra capacidad de comprensión por pura estructura física y porque estamos hechos de lo que estamos hechos. Bueno, pues aún así somos capaces de escapar de esa jaula. A lo mejor esa es la patita que tenemos que levantar, y es seguir por este trabajo. ¿A dónde nos lleva? No lo podemos saber, pero desde luego no hacia atrás. No hacia atrás. O sea, hacia atrás ni para coger impulso. El problema es que nos dé tiempo, ¿no?, a desarrollar todo esto antes de que nos autodestruyamos, como las civilizaciones. Claro, hombre, ahí hay otra serie de teorías, iba a decir, pero de ideas, que son que hasta dónde una civilización puede desarrollarse, ¿no? Si se puede desarrollar ad infinitum o tiene un punto crítico en el cual o supera ese punto y entonces entra ya en otra historia, o se destruye, y nosotros probablemente estemos en uno de esos puntos críticos. Estamos igual de cerca de lo sublime, de encontrar todas estas respuestas, que de destruirnos a nosotros mismos. Veremos, solo el futuro nos puede decir cuál de las dos cosas va a pasar. A ver si nos da tiempo a construir la máquina esa que estamos construyendo, y por lo menos nosotros nos vamos a la cuarta dimensión y nos enteramos de lo que hay. Hacemos el programa desde ahí, ¿te imaginas? No sé cómo lo transmitiríamos, pero bueno. Hoy nos hemos quedado sin tecnología, te aviso, ¿eh? Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que cuentas unas cosas interesantes y hay que hablar de ellas. O sea, bueno, pues nada. Yo de todas maneras sin tecnología no nos quedamos nunca, porque tenemos aquí a Lenovo, que tiene unos teléfonos impresionantes, por ejemplo el Moto Z2 Force, el teléfono más avanzado hasta la fecha, un diseño irrompible, una cosa fabulosa, o el Moto 360 cámara, que captura la vida en 360 grados, o el Moto G5S, un diseño elegante que tiene unas fotos, bueno, impresionantes, las que puede hacer este teléfono, o el Moto X4, que también tiene esa posibilidad de conseguir imágenes como nunca antes vistas. En Lenovo, tecnología de leyenda, que nos acompaña aquí en Átomos y Bits todas las semanas. Don José Manuel Nieves, nos vemos ahora en el laboratorio en un rato. Muy bien. Que tenemos que seguir ahí vamos construyendo. Esteban Novillo se ha encargado hoy del control de sonido. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días más, si antes no ha estallado una supernova.